Spinner ha salido, es español, es presidente de Ausbank, presidente y fundador, y es un tema muy interesante porque tienen una gran conferencia en Caracas, ya la hicieron hace un año también. Va a estar gente de la alta esfera del gobierno, el propio presidente del Banco Central, también gente de la Asamblea y de otras organizaciones, además de empresas que están aquí acreditadas en Venezuela. ¿Por qué el consumidor es tan importante y por qué ustedes en España le han dado tanta fuerza a este criterio? Bueno, el consumidor es el motor que mueve toda la economía, es lo que todos somos. Puede ser de un equipo de fútbol, puede ser de unas ideas políticas, pero todos es transversal, somos consumidores. Y somos el grupo económico más potente del planeta Tierra y sin embargo estamos desorganizados. Esta vocación de organizar con la variedad que significa es la que tiene los Consum. Y está Consum Miami, Consum Venezuela, Consum España, Consum Colombia. Y en Venezuela es un país bien interesante, por razones además de carácter energético, lo cual es estratégico, y nos parecía que era conveniente, oportuno y además necesario levantar esa voz y hacer apostolado de ese enorme grupo social que pone en marcha cualquier iniciativa que genera rendimientos, que genera riqueza, que son los consumidores. Ustedes nacen como asociación de consumidores, pero bancarios. ¿Exclusivamente eso? No, este es el origen, ¿no? En España el grupo empresarial más potente, más ordenado, más capaz, es la banca. La banca es la gran industria nacional española. Y frente a ese enorme poder, lo que había era un consumidor desatendido. Desprotegido, incluso desalojado. Y nosotros pensamos que, cual Quijotes, esto no era un molino, esto era una realidad. ¿La banca se adaptó rápidamente a esto? Bueno, la banca nos sigue haciendo algunas malicias importantes, ¿no? Las prácticas bancarias corrosivas o tóxicas, lamentablemente, se extienden por todo el mundo. Cuando yo empecé a venir por Venezuela, recuerdo, y recordará mucha gente, los créditos indexados, los créditos J-Balón, en Colombia, el UPAC. En Reino Unido el endowment, y ahora nosotros tenemos en España los préstamos hipotecarios con cláusula suelo. Es decir, la banca es una gran industria que a veces comete errores y además es pertinaz y constante en ello. ¿Quieren hacerlo bien? Bueno, pues parece que sí, pero la tentación de aquellos que ya tienen el dinero de abusar de él es evidente. Aquí no se conoce mucho, pero es interesante que usted nos explique eso que acaba de mencionar, la cláusula suelo, porque tiene que ver mucho con la crisis hipotecaria y con la protección a los más débiles. Exactamente. En España, como en casi todos los países, la gente no quiere ser proletaria, quiere ser propietaria. Y para ser propietaria de un bien raíz, de una casa, hace falta endeudarse porque el valor de una casa es muy importante para una economía doméstica. Ese préstamo no se puede pagar en un año porque es muy relevante. Se difiere en el tiempo. ¿Y qué se hace? A tipo de interés variable. Ese tipo de interés varía según las condiciones del mercado. ¿Qué ocurría? Que en España leíamos cada mañana, veíamos las noticias, han bajado los tipos de interés. Y sin embargo la gente miraba su hipoteca y decían, a mí no me ha bajado. O sea, ¿cómo estoy viendo en la prensa, en la televisión, que los tipos de interés bajan y a mí no? En cambio, si suben los tipos de interés... Exactamente. Entonces, ¿qué había hecho la banca? Había colado de una forma subrepticia, engañosa, una cláusula, un acuerdo, aparentemente un acuerdo, porque un acuerdo es entre dos partes, y el tema es que yo no sabía que tenía esa cláusula, en donde ponían una cláusula suelo, tope, o como dicen en Costa Rica, que también hemos ganado el pleito, una cláusula piso. Es decir, si bajaba el tipo de interés, el banco accionaba la cláusula y no te bajaba el tipo de interés. Sin embargo, si el tipo subía, el banco decía, lo siento, esto lo hemos pactado. Bueno, pues Ausbank ha conseguido destruir más de 1 millón de contratos que tenían esta cláusula, y ha supuesto que las economías domésticas, las familias, los que tienen que pagar, a lo largo del año 2014 se han ahorrado 1.000 millones de euros en pagos a la banca. Hay además ese dinero además se queda en las familias. Claro. Es decir, es un dinero que sirve para poder pagar, para poder ahorrar o para poder consumir. Es un círculo virtuoso. Eso le ha dado a usted fuerza a nivel de la sociedad civil, el hecho de proteger a los consumidores. Por supuesto, pero también nos ha generado, pues como siempre, todo éxito conlleva también sus envidias, sus problemas. La banca la baja mucho y a veces con éxito para que no se entere la gente de que esto lo ha ganado una organización de la sociedad civil. De hecho, al ganar la sentencia, el banco demandado, que en este caso era pues como el Banco Provincial, el BBVA aquí, el banco demandado por esa terrible mala práctica, mandó una carta a sus clientes diciendo que ellos de motu propio iban a erradicar la cláusula suelo. No es cierto, era por sentencia, pero intentan quitarle el protagonismo a quien lo hizo. Y no hablo de vanidad, estoy hablando de que una organización que es exitosa también necesita el reconocimiento social para seguir con nuevas batallas y con
Latina, ¿qué experiencias tienen de ese combate en los derechos del consumidor? Bueno, en América Latina está pasando algo bien interesante, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, empieza a haber más consumidores. Se ha erradicado gran parte de la pobreza, los estándares están subiendo y eso genera una nueva situación social. Gente que antes solo sobrevivía, ahora ya puede vivir e incluso escoger. Y eso es una parte muy buena. Entonces, ¿qué necesitamos? Calidad, justiprecios y variedad. Eso significa que están vigilando sobre las medidas de los gobiernos y de la empresa privada, pero sobre eso seguimos hablando con Luis Pineda Salido, quien es el presidente precisamente de Ausbank, y además que tiene una conferencia muy importante el día miércoles acá en Venezuela. El tema de las finanzas y el comercio internacional es vital en la diplomacia hoy en día. Los grandes países tienen grandes diplomacias dedicadas al comercio y las finanzas. Ustedes están en el mundo de las finanzas y la información, sobre todo con este periódico que lo vemos siempre, se llama Mercado Financiero. Y está también en América Latina, en otros países con sus propias características. Mercado de dinero que, como te fijas, tiene el color del mundo financiero, ¿no? Del Financial Times, el color salvo, en todas partes. Bueno, nosotros estamos en 2 continentes y en 2 idiomas, con lo cual la cobertura es enorme. Estamos en Colombia, estamos en Estados Unidos, estamos en México, pero a través de Internet, en Argentina de Internet, y en Venezuela desde hace 10 años. Desde hace 10 años este periódico está aquí. Ya estuvimos antes colaborando con abogados para ganar esos procedimientos que te cuento. Por cierto, en Santo Domingo vi que hubo una exitosa labor de ustedes con esto del piso suelo. ¿Por qué no lo explica? A ver. Exactamente, porque lo que llamamos cláusula suelo, que es el suelo que piso, allí lo llaman piso. Y entonces esa cláusula no permitía que, aunque bajase los tipos de interés, se manejase en el cliente, en el hipotecado, en el prestatario. Entonces nosotros somos el mundo de las finanzas, pero desde la infantería. Somos la gente que aprovecha o sufre el mundo financiero y que queremos tener voz propia. Una voz independiente, una voz profesional, una voz que tenga sus propias capacidades. Porque un sistema financiero alejado de la realidad es lo que hemos vivido y casi nos lleva al abismo. Lehman, bonos irlandeses, Madoff. Es ese mundo en que de repente se juntan en un despacho, empiezan a pensar y a urdir mecanismos alejados de la realidad. Caso de Grecia, en Grecia hay mucho de esto. Exactamente. Todo el mal manejo de la finanza. Claro, porque Grecia vivía alejada de la realidad y al final te enfrentas a ella y la realidad es muy tosca, muy dura y muy tozuda. Es cierto que a nosotros el capitalismo de casino no nos gusta, claro. pero el mundo financiero, cuando sirve al 100 para que se creó, para financiar proyectos, iniciativas, también disfrutes, ¿no? Porque ¿por qué no pedir un préstamo para irte de vacaciones? Porque eso enriquece a las personas. Bueno, pero cuando en lugar de ser préstamos para poner en marcha proyectos, son préstamos para préstamos de préstamos, aquello empieza a desvirtuarse y termina siempre mal. En el caso de República Dominicana, como es una legislación iberoamericana, me imagino que el derecho español sirve como invocación para aplicar casos en el caso de América Latina. Embajador, tú sabes mejor que nadie que todo es derecho romano. Claro. El Corpus Juris Civilis, el Código de Justiniano, las partidas de Alfonso X el Sabio. Me decía el embajador, Cuando yo estudié eso, claro, aprendí para siempre. Me decía el embajador de Bélgica lo mismo, que ellos tienen el doble sistema. El napoleónico, que es español, italiano, y el otro, el Commonwealth. Pero en el caso de Santo Domingo, se aplicó el derecho español. El derecho romano, porque es la base del mismo, y son los pactos, pactus sunt servanda. ¿Qué argumentación tenía la parte demandada? Se llama rebus sic stantibus, que es las cosas, incluso aquello que está pactado, firmado, escrito, documentado, puede ser cambiado porque ha habido una falta de transparencia. ¿Qué decía el préstamo? A tipo de interés variable, pero al leer su contenido, el tipo de interés era fijo y perjudicial, siempre para el prestamista, siempre en beneficio del prestatario. El control de transparencia, el título, es muy importante porque cuando uno contrata algo que dice que es a tipo de interés variable y cuando lees en los intestinos, en el corazón del contrato, te das cuenta de que es falso y que esa variación del tipo de interés no se producía, solo se producía para perjudicarte. Entonces lo que hay es un desequilibrio entre las contraprestaciones, los derechos y las obligaciones. Y eso es un principio básico del derecho romano que se extendió por todo el mundo, principalmente en América, a través del derecho español. Entonces, todo ese cuerpo de doctrina modernizada, pero en definitiva, Corpus Juris Civilis, Código Justiniano, claro, las partidas de Alfonso X el Sabio, porque el desequilibrio es un concepto jurídico. Veo que ustedes se basan en la Constitución española para constituir precisamente la asociación, ¿no? Efectivamente, para nosotros eso fue un reflejo de frescura, de oportunidad, de derecho civil
y de que las civilizaciones necesitan sociedades civiles pujantes. ¿Qué hizo Ausbank? Me acuerdo como si fuera el primer día porque yo la fundí hace 30 años. Frente al abandono de la administración y la prepotencia de los bancos, nace Ausbank. Ahora, era para bancos, ha pasado a otro, Inicialmente sí. Ahora está otra área de la sociedad. Sí, porque al final nos pedían ayuda también en el mundo energético. Por ejemplo, los abusos de las empresas eléctricas en el recibo de la luz cuando te cobran de más. Los abusos de las empresas de electricidad, de las infraestructuras, por ejemplo, de las autopistas. Y esto tanto del Estado como las privadas, ¿no? Efectivamente. Nosotros no distinguimos quién daña al consumidor. Siempre estamos del lado del consumidor. Y el consumidor siempre es victorioso. Y cuando no lo es, la sociedad se viene abajo. Vi que hay una declaración universal también de los derechos del consumidor, que ustedes lo animaron también. Sí, en el año 2005, justo antes de la crisis financiera, en Ausbank, que tenemos información global, porque para eso estamos en Venezuela, en Colombia, en Reino Unido, en Estados Unidos, vimos que la economía, o sea, las finanzas se estaban alejando de la realidad. Estaban haciendo experimentos con gasolina que podían venderse. Claro. Y promovimos la Declaración Universal de Derechos del Usuario de Servicios Bancarios y Financieros, como la Declaración de Derechos del Niño, de la Mujer, pero había un nuevo concepto, que es el sujeto de las finanzas. Y el sujeto de las finanzas no era visto como tal. En lugar de ser sustantivo, empezaba a ser adjetivo. Hicimos una declaración, lo hicimos con colaboración de más de 180 expertos de 19 países y la presentamos precisamente en una cumbre de jefes de Estado y presidentes de gobierno de Iberoamérica que se celebró en Salamanca, a la que acudió el presidente Chávez. Y allí, en un acto muy solemne, se leyó, se rubricó y se firmó. Y luego hicimos apostolado. Estuvimos en Venezuela, estuvimos recuerdo un sitio bellísimo, en el castillo Chapultepec, en México DF, donde fue la última batalla de los niños héroes contra Estados Unidos, están sus cenizas. Luego lo presentamos también en el Archivo General de Indias de Sevilla, un archivo bellísimo, y junto a las 17 cartas manuscritas del almirante, de Cristóbal Colón, está la Declaración Universal de Derechos del Usuario de Servicios Bancarios, que tiene más actualidad que nunca. Mira Grecia, Sí, claro. mira Lehman, mira los bonos islandeses, mira Madoff. No, y mucha de la crisis ahorita en la gran economía es por falta de disciplina, de seriedad, por deseo de especulación, y quien sufre es el consumidor, en definitiva, es el que mueve la economía, como usted dice, ¿no? La avaricia existe, y entonces lo que hace falta es lidiar la avaricia. Y cuando la avaricia se sitúa en el lugar donde ya está el dinero, mire, yo soy el abogado con Ausbank, que hace 30 años metimos al primer banquero en la cárcel en España, Mario Conde, y el que metió al segundo banquero, el de Caja Madrid, el de Bankia. Cuando yo explicaba a su señoría, al juez, oiga, me decía, pero ¿dónde está el dinero? Digo, no busque usted un delito igual que los demás. El dinero ya estaba en el banco. Para terminar, Luis Pineda Salido, ¿cuándo es el evento? ¿Quiénes están invitados? ¿Cómo va a ser? Bueno, una gran invitación a todo Venezuela, a la que queremos y nos sentimos parte, por los 10 años de mercado de dinero en este país, que han sido 10 años fructíferos y además en donde hemos aprendido mutuamente. Será en el Hotel Meliá. Y pasado mañana el miércoles en el Hotel Meliá, en Caracas, haremos con su Venezuela, donde está invitado toda la gente que sea tenaz y que quiera ser vanguardia de la sociedad, porque sin emprendedores, sin consumidores, sin proyectos, sin innovación, sin ese espíritu humano de superarse y dar lo mejor de ti mismo a los demás a través de tus empresas y de tus proyectos, no es posible que avance la sociedad. Bueno, por eso Venezuela. Muchísimas gracias. Estás invitado. Gracias, estaremos ahí de todas maneras, es parte que decíamos para nosotros en Bruselas Internacional, tocar siempre el tema financiero y el tema económico, que es el que maneja las relaciones diplomáticas en el mundo de hoy. Cerramos nuestro recorrido por las ciudades internacionales, como siempre mañana, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.